La verdad que hay varios temas, ¿no? Sí, el tema o la cuestión de la guerra puede complicar un poco al gobierno porque van a subir los combustibles y eso se traslada a la pelea contra la inflación. Por todo lo que está pasando con un Milei muy crítico de la industria en su mensaje del 1 de marzo, volvió a repetir este sendero Caputo esta semana en Mendoza. Así que la actividad industrial, que dicen que mejoró un poquito respecto a diciembre, pero que sigue cayendo respecto al 2025. Pero lo saludamos a Ricardo Delgado, titular de Analítica. Ricardo, ¿cómo te va? El Pato Méndez saluda aquí en Splendid. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pato? Buenos días. Bueno, a ver, Ricardo, primero, hay demasiado énfasis en la pelea contra los industriales. Yo no termino de entender cuál es el sentido de tanta pelea, pero bueno, no sé qué decís vos. A ver, me parece que siempre los gobiernos tienen que encontrar, y este en particular, pero no es solamente patrimonio exclusivo, sí. Tienen que encontrar adversarios, ¿no? Sí. Me parece que hoy el peronismo no es el mejor adversario, está muy débil, no hay manera de, digamos... Entonces uno tiene que encontrar un adversario que la gente lo pueda validar como tal, digamos, en el sentido político del término, ¿no? Entonces, creo que los empresarios, que la industria, que aquellos sectores que han tenido protección durante largas décadas en la Argentina, después podemos discutir bien o mal, claro, si es correcto o no. Bueno, son un buen sujeto, si se quiere. Sí, sí. Dicho esto, sí creo que la Argentina está yendo, bueno, y por supuesto dentro de esto está esta idea de cambio cultural, ¿no?, que quiere imponer el gobierno en muchas áreas de la sociedad, no solo de la economía. Entonces me parece que se enmarca en esa lógica, en ese modo de ver las cosas, de parte del oficialismo. Dicho esto, me parece que los argentinos vivimos muchos años pagando precios en muchos sectores de la economía, no solamente en la industria, mucho más altos que los de, ya no el promedio de los países del primer mundo, que tienen obviamente economías más productivas, más desarrolladas, eso hace que los precios puedan ser más bajos, porque tienen costos más bajos, sino de la propia región, ¿no? Digamos, no es infrecuente y no es solamente de vuelta patrimonio de esta gestión, argentino yéndose por cuestiones cambiarias cruzando la cordillera, totalmente, a Chile o a Uruguay o a Brasil, ni hablar. Entonces, digo, este tipo de cosas me parece que son bienvenidas para empezar a discutir. Yo no comparto el modo, creo que ha habido más, y esto vale la pena también decirlo, más apertura desregulatoria que arancelaria por el lado de las importaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No hubo una baja sensible de aranceles. Claro. Y además, Pato, vos sabés que estamos dentro del Mercosur. Totalmente. Nos guste o no nos guste, y el arancel es un arancel externo común sacando algunos sectores, ¿no? Entonces, digo, uno no puede, digamos, alegremente bajar el arancel a todos los productos, pero sí se hizo mucho y se avanzó en todo lo que tiene que ver con desregulaciones, desburocratización, simplificación de trámites, que yo creo que en algunos sentidos es parte de la dirección correcta. De vuelta, el timing, la velocidad con la que se lleva adelante este proceso me parece que descoloca mucho, si es lo que de alguna manera genera el ruido, ¿no? Sí. A ver, no sé si te interpreto bien, Ricardo, pero te escucho y me parece que lo que vos también decís implícitamente es que estamos en el medio de un cambio de época que incluye estas cuestiones, que habrá que ver, algunas pueden terminar bien, otras no tanto, pero que son como un momento histórico distinto, me parece, ¿no? Sí, yo te diría, a ver, creo que es un intento a ir a un punto medio. La Argentina, y por desgracia, históricamente el péndulo argentino siempre nos ha hecho mucho daño, hemos ido de un lado al otro. En este caso hemos ido de la protección, digamos, desmedida en muchos sectores, ahora queremos ir a velocidad de la luz, a una liberalización total. Bueno, asumo yo que este proceso va a tener un punto intermedio en algún momento, será con este gobierno, con otros, pero me parece que hay como, así como se aceptó que el equilibrio fiscal, después podemos también discutir qué quiere decir eso, es saludable.
es bueno tener para la macro, para la vida cotidiana de los argentinos, equilibrio fiscal. Bueno, me parece que también es importante que se abra la discusión respecto de, estamos produciendo muy caro, cuáles son los problemas, qué es lo que tiene que hacer el sector privado, qué puede hacer el sector público, bajando impuestos, desregulaciones, trabas. Bienvenida a la discusión. Y en lo que tiene que ver con, hay un tema que es geográfico, que es social y que es económico, porque el gobierno lo que te dice es que los puestos industriales que vos podés perder por la competencia y por la importación, bueno, después podés recuperar en lo que es el trabajo de la economía que se puede desarrollar en zonas cordilleranas a través del petróleo, a través de la minería. Pero parece difícil, ¿no? Y además digo, vos tenés 5 casos como FATE, son 5.000 puestos de trabajo, tenés una crisis en el conurbano que no sé cómo se hace para trasladarla a las provincias cordilleranas, ¿no? Es un tema ese. Bueno, eso es parte también, ahora sí eso es parte de la discusión. Claro. Que yo creo que hay que dar, ¿no? Claro. Y hay que tomar el tema con seriedad. Sí. Creo que merece que se tome el tema seriamente. A ver, en ningún país del mundo los procesos de reconversión productiva, de apertura, de mayor desregulación, se hicieron y tuvieron éxito sin algún tipo de asistencia, que no quiere decir subsidios de parte del sector público. Claro. Digamos, un periodo de transición siempre hay. Sí. Y esto me parece que hay que aprender de la experiencia de otros países que lo hicieron y lo hicieron bien. Ese me parece que es el primer punto. El gobierno no parece estar yendo en esa dirección, pero bueno, quizá prueba y error pueda aprender en ese sentido. Y ese me parece que es un punto central. Porque claramente, digamos, un trabajador de una pyme industrial, metalúrgica de San Martín, en el conurbano bonaerense, y difícilmente se puede trasladar al conurbano de Neuquén para trabajar en una empresa de servicios petroleros que le provee, digamos, insumos a la muerte. Claro. Esto, digamos, no pensemos, Argentina es un país grande, digo, hay una enorme cantidad de restricciones de todo tipo, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que hay un punto, pues si no estaríamos viendo masivas oleadas de argentinos yéndonos del conurbano totalmente, a radicarnos en... Sí, efectivamente. Exacto, digamos, y esto no sucede, digamos, no hace falta que el gobierno lo diga. Bueno, entonces hay que entender ese tipo de cosas. Y ahí me parece que, de vuelta, el gobierno va a tener que hacer un aprendizaje en una materia que no le es muy propia, ¿no? El gobierno se siente más cómodo manejando las cuestiones financieras, monetarias, fiscales, que ordenando este tipo de procesos que son más complejos, más difíciles y que sobre todo tienen costos que impactan básicamente en la vida cotidiana. Sí, y de acuerdo con eso también, yo creo que, como vos decís, el gobierno está más cómodo con los temas macro, financieros, con decirte razonablemente, bueno, mira, vamos a tener 3 o 4 inversiones bajo el paraguas del RIGI y van a ingresar 7.000 millones acá, 3.000, 2.000, que eso indudablemente te va a mejorar la balanza comercial. Pero claro, alguien que me llamaba la atención porque es bastante ortodoxo decía así, pero mira, mientras vos no aumentes los sueldos y no haya mayor poder adquisitivo, el consumo no va a mejorar y ahí tenés un problema serio, te dicen, ¿no? Y uno no ve que aumente el salario, ni el público ni el privado lo ve mucho, ¿no? No, definitivamente no. Y de hecho, bueno, hoy el nivel de salario bien medido con una canasta de consumo más acorde, te diría que está a 7, 8 puntos por debajo de lo que era el salario inicial del gobierno de Claro. Y por otro lado, te agrego ahí el tema crédito, ¿no? Sí. Una parte importante de la recuperación que hubo desde la segunda mitad del 2024, vos te acordás la famosa B corta, que efectivamente el gobierno tuvo razón y fue una B corta. Bueno, una parte importante de eso fue motorizado por el crédito. La vuelta del crédito a las familias hizo que, bueno, se recuperara, por ejemplo, el consumo de bienes durables, electrodomésticos, autos, motos, muchísimo. Bueno, eso ahora ya no está. La morosidad ha aumentado, no solamente de las familias, sino también de las empresas, de las pymes empieza a crecer. 15% de las pymes en la Argentina tienen problemas de irregularidad en sus créditos, o sea, están en mora en una condición irregular avanzada, no es que se demoraron en un mes, por ejemplo, en pagar un crédito, no, están ya en situaciones más complejas. 15%, no es poca cosa, con lo cual la cuestión de cómo va a ser el gobierno para reactivar el consumo interno, que es el principal motor de la economía en corto plazo,
está en dudas también. No, además está como fuera de toda la agenda, porque vos lo escuchás a Milei y lo escuchás a Caputo, la verdad, qué sé yo, no sé si en este gobierno hay algún secretario de Comercio Interior, por ejemplo, la verdad que no lo tengo muy presente. Hay un secretario de Comercio, sí, claro, sí, hay un secretario de Comercio, Industria, creo que es Comercio e Industria. Sí. Bueno, pero evidentemente no está dentro de vuelta de las áreas en donde el gobierno se siente cómodo. Y perdóname, y después razonablemente, porque el gobierno ganó en octubre a contramano de lo que pensaban varios, es cierto que llegó la asistencia norteamericana, pero también la pelea contra la inflación también ha sido un haber importantísimo. Ahora, esto de que el gobierno, primero, ¿qué datos tenés vos de febrero? Porque estaba mirando febrero con mucha atención, porque enero fue 2.9, me parece, ¿no? ¿Y febrero qué tenés? 2.8, cerramos 2.8, un número muy parecido a febrero, puede ser 2.9, puede ser 2.9, puede ser 2.7. Sí. Pero digo, la inflación está cómodamente ubicada arriba del 2%, y eso es un problema también, porque digamos, obviamente eso le quita más poder de compra a las familias para poder consumirlo. Entonces, con paritarias que están, en el caso de las paritarias, aquellos que pueden tener paritarias, el 40%, están caminando al 1% al mes. Y ese es un tema. Sí, no, y además ligado con las expectativas, porque a veces el gobierno, no sé si por una cuestión de instalar la agenda o qué, pero ¿para qué el gobierno dijo en julio, agosto estamos con la inflación empezando en 0? Es complicadísimo, me parece eso también, ¿no? Porque te autoimpones un compromiso bravo, ¿no? Sí, de vuelta, me parece que los gobiernos en general tienden a decir cosas que luego no cumplen, forma parte de la construcción del relato, el gobierno ha construido un buen relato en ese sentido, pero bueno, obviamente, si eso no se cumple, sobre todo, como bien vos decís, en la variable que a mi juicio fue la central por la cual Javier Milei hoy es presidente, la gente estaba harta de la inflación de Alberto Fernández, tuvimos más de 1000% de inflación en esos 4 años, bueno, la gente le dijo, vení, hacete cargo de este problema, bajame la inflación, cosa que hizo, te diría, sensiblemente hasta mediados del año pasado, y que bueno, a partir de allí está de alguna manera perdiendo, no por goleada, pero perdiendo la batalla, ¿no? Estamos con Ricardo Delgado, hombre de analítica. La última, Ricardo, porque, a diferencia de otros momentos, uno puede hoy comprar dólares, no hay trabas, hay mucha más liberalización para importaciones. Te pregunto, en el tema de la falta de dólares o que los dólares sean suficientes, ¿ahí está tranquilo el gobierno? A ver, siempre en el mundo de los dólares, la Argentina tiene que ser muy precavida, ¿no? Estos últimos, te diría, 2 meses, sobre todo después de las elecciones del triunfo de octubre, la situación se calmó, bajó algo, la dolarización fuertemente bajó en noviembre y diciembre, enero de vuelta se volvió a recalentar algo. La ventaja que tiene el gobierno es que las personas humanas, nosotros, compramos dólares y en la mayoría de los casos los dejamos en los bancos, ¿no? Claro, ese es un punto importante. Antes la gente compraba dólares antes de las elecciones y se los llevaba. Exactamente. Hoy están en los depósitos, eso forma parte de las reservas del Banco Central, forma parte de la capacidad prestable en dólares que tiene el sistema bancario, lo fortalece en ese sentido, y bueno, es parte de esta movilización de dólares que quiere hacer el ministro de Economía, por ahora sin demasiado éxito, más allá de algunas colocaciones y préstamos al sector privado. Veremos cómo sigue la película hacia adelante. Ricardo Delgado, titular de Analítica. Ricardo, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Un gran abrazo, Pato. Otro. Buen fin de semana.